Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de la fisiología del corazón. Al principio haremos una breve introducción, después hablaremos de su fisiología y de la anatomía del músculo cardíaco, de su potencial de acción y del acoplamiento excitación-contracción. Para empezar, diremos que el corazón es un órgano muscular que se encuentra en la zona medial del tórax y es posterior al esternón y anterior al exófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están situados los pulmones y este descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácica y abdominal. Su forma es de cono invertido, con la punta denominada ápex dirigida hacia la izquierda. La base del corazón se encuentra pegada a la pared torácica trasera y su cúspide apunta a la pared torácica delantera. El corazón se encuentra rodeado por una membrana de 2 capas llamada pericardio, que lo recoge y lo protege y lo envuelve como una bolsa. La capa más interna es la que recubre las cavidades y se denomina endocardio. Inmediatamente después se encuentra el miocardio, formado por la mayoría del músculo cardíaco especializado en la función contráctil, y es el encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. En cuanto a su fisiología, podemos decir que el corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, mientras que las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El corazón está compuesto por 3 tipos de músculos cardíacos: auricular, ventricular y excitador y conductor de fibras. El auricular y ventricular tienen la misma contracción que un músculo esquelético. En cambio, la duración de su contracción es bastante más grande que la de un músculo cardíaco normal. Al contrario que las fibras especializadas excitadoras y conductoras del corazón, cuya contracción es débil, debido a la poca cantidad de fibrillas contráctiles. A pesar de esto, exhiben una descarga eléctrica rítmica automática en forma de potenciales de acción o conducción de potenciales de acción a través del corazón. Las fibras musculares cardíacas se disponen como un enrejado, se dividen y se vuelven a unir en numerosas ocasiones. El carácter de estas fibras es estriado y contienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y miosina casi idénticos al músculo esquelético. Estos filamentos se encuentran uno al lado del otro y se deslizan durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. En relación a su anatomía y para profundizar un poco más, diremos que el músculo cardíaco realiza contracciones fuertes, prolongadas y generadas automáticamente, las cuales son reguladas a través del sistema de conducción del corazón. Esto indica que su movimiento está fuera de nuestro control y que se realiza automática e involuntariamente. Así, el ventrículo izquierdo está organizado en capas complejas de fibras musculares que corren en diferentes direcciones y permiten que el corazón se contraiga con un movimiento de torsión durante la sístole. Para ello, durante el movimiento, la capa externa o subepicárdica girará en espiral hacia la izquierda y la capa interna o subendocárdica girará en espiral hacia la dirección opuesta. De esta manera, esto provoca la rotación en el sentido de las agujas del reloj del vértice del corazón y la rotación en sentido antihorario de la base del ventrículo izquierdo. Esta situación dará lugar a un movimiento de retorcimiento del ventrículo izquierdo, el cual tira de la base hacia abajo en dirección al ápex durante la sístole o contracción. De este modo, al final de la sístole, el ventrículo izquierdo es similar a un resorte cargado y retrocede o se desenrosca durante la diástole o relajación para permitir que la sangre ingrese rápidamente en las cámaras de bombeo. Por otro lado, es importante destacar que el músculo cardíaco se trata de un sinticio. Esto quiere decir que las células musculares cardíacas, también conocidas como cardiomiocitos, están interconectados en serie y en paralelo entre sí. Por eso, cuando una de las células se excita, el potencial de acción, del cual hablaremos de forma más detallada posteriormente, se extiende a todas ellas a través de las interconexiones del enrejado. En relación con esto, las áreas oscuras que cruzan las fibras del músculo cardíaco son conocidas como discos intercalados, los cuales en realidad son membranas celulares que separan las células individuales del músculo cardíaco entre sí y constituyen una característica diferencial del músculo cardíaco. En cada disco intercalado, las membranas celulares se fusionan entre sí para formar uniones comunicantes permeables, también llamadas como uniones gap, que permiten una rápida difusión de iones. En resumen, el músculo cardíaco es un sinticio de muchas células que están tan interconectadas que cuando una se excita, el potencial de acción se propaga rápidamente a todas ellas. Y para terminar con esta parte, cabe resaltar que el corazón está compuesto no por uno, sino por 2 sinticios: el sinticio auricular, que constituye las paredes de las 2 aurículas, y el sinticio ventricular, que constituye las paredes de los 2 ventrículos. Normalmente los potenciales no se conducen desde el sinticio auricular al sinticio ventricular directamente a través de este tejido fibroso. En cambio, solo se llevan a cabo mediante un sistema conductor especializado llamado paquete AV, un paquete de conductores. Esta división del músculo del corazón en 2 sinticios funcionales permite que las aurículas se contraigan poco tiempo antes de la contracción ventricular,
lo cual es importante para garantizar la efectividad del bombeo cardíaco. Al hablar del potencial de acción, podemos decir que el corazón bombea sangre gracias a la generación y propagación de potenciales de acción. La excitabilidad es la capacidad que tienen las células marcapasos, alojadas en el nodo sinoauricular y el nodo atrioventricular, de iniciar potenciales de acción en respuesta a una corriente despolarizante de entrada. Las fibras de Purkinje son las responsables de transmitir el impulso eléctrico desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos del corazón, y así garantizar una rápida propagación de estos impulsos, iniciar la contracción del músculo ventricular y sincronizar el ciclo cardíaco. ¿Y qué causa el potencial de acción prolongado y la meseta? Pues estas se deben a diferencias importantes en las propiedades de la membrana celular en comparación con el músculo esquelético. En el potencial de acción es principalmente causado por la apertura repentina de canales de sodio rápidos, permitiendo una rápida entrada de iones de sodio y una rápida despolarización seguida de una repolarización en milisegundos. Pero por otro lado, en el músculo cardíaco, el potencial de acción se origina por la apertura de dos tipos de canales, los canales de sodio rápidos y los canales de calcio tipo L, que se abren más lentamente y permanecen abiertos durante un periodo más prolongado. Esta entrada prolongada de iones de calcio y sodio crea una fase de despolarización extendida, generando la meseta en el potencial de acción. En el músculo cardíaco, después de que el potencial de acción comience, la cantidad de potasio que puede atravesar la membrana celular disminuye aproximadamente 5 veces. Esta disminución evita que el voltaje del potencial de acción regrese rápidamente a su nivel de reposo. Esta disminución de la permeabilidad al potasio puede ser causada por la entrada excesiva de calcio a través de los canales de calcio. Una vez que los canales, tanto de calcio y sodio, se cierran, la permeabilidad al potasio aumenta rápidamente. Esto permite que el potasio fluya fuera de la célula de manera eficiente, lo que restaura el potencial eléctrico de la membrana a su nivel de reposo. Existen 5 fases en el potencial de acción del músculo cardíaco. En la primera fase, o fase 0, también llamada despolarización, la célula cardíaca se estimula y se despolariza, por lo que el potencial de membrana se vuelve más positivo. Los canales de sodio activados por voltaje se abren y hacen que el sodio fluya rápidamente hacia la célula, despolarizándola. Además, los canales de iones calcio dependientes de voltaje se abren poco a poco y el calcio entra a la célula. En la segunda fase, también llamada fase 1 o repolarización inicial, los canales de sodio se cierran. La célula empieza a repolarizarse y los iones de potasio abandonan la célula a través de sus canales, que están abiertos. En la fase 2, o también llamada meseta, los canales de potasio se cierran rápidamente y los canales de calcio se abren. La disminución de las salidas de iones de potasio y el aumento de la entrada de iones de calcio hace que el potencial de acción se estabilice, produciéndose una corta repolarización. Seguidamente, en la fase 3 o repolarización rápida, los canales de calcio se cierran y los canales de potasio se abren. El cierre de los canales de calcio y el aumento de la permeabilidad de los iones de potasio permite que los iones potasio salgan de la célula. Así termina la meseta y devuelve el potencial de membrana celular a su nivel de reposo. Por último, en la fase 4 o reposo, la célula permanece en este periodo hasta que es activada por un estímulo eléctrico que proviene de una célula adyacente. Esta fase está asociada con la diástole de la cámara del corazón. Y por último, en este vídeo vamos a hablar del acoplamiento excitación-contracción. Cuando hablamos de la contracción de las miofibrillas del músculo en respuesta a un potencial de acción, se le conoce como acoplamiento excitación-contracción, un proceso crucial que afecta en las características del músculo cardíaco. De forma breve, este funcionamiento se define por la propagación del potencial de acción a través de la membrana del músculo cardíaco, que causará su extensión hacia el interior de la fibra del músculo, mediante los denominados túbulos transversales, también conocidos y nombrados a partir de ahora como túbulos T. Esto viene generado por la liberación de iones de calcio en el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma muscular, que provoca el potencial de acción del túbulo T. Así se catalizan una serie de reacciones químicas las cuales involucran el deslizamiento entre sí de los filamentos de actina y miosina al difundirse en las miofibrillas estos iones de calcio, causando la contracción muscular. Este proceso es muy semejante al del músculo esquelético, pero la diferencia es que aparte de la liberación de los iones de calcio en el sarcoplasma desde el retículo sarcoplasmático, los iones de calcio en el instante del potencial de acción también entran en el sarcoplasma desde los túbulos T, activando una serie de canales de liberación de calcio. Esto produce que al ingresarse el calcio se activan los canales de liberación de calcio y se libera adicionalmente el calcio en el sarcoplasma. Esto inicia la contracción muscular a través de la interacción con la troponina, siguiendo un mecanismo similar al del músculo esquelético. ¿Sabéis que si un corazón fuera colocado en un medio sin calcio, este dejaría de latir en poco tiempo? ¿Por qué ocurre esto? Porque las aberturas de los túbulos T pasan a través de la membrana celular hacia los espacios extracelulares que rodean las células.
y esto hace que el mismo líquido extracelular que encontramos en el intersticio se filtre mediante los túbulos T. Por tanto, la cantidad de iones de calcio que están presentes en el sistema de túbulos T depende de la concentración de iones de calcio en el líquido extracelular. Por tanto, es fundamental. Al final de la meseta del potencial de acción cardíaco, el flujo de iones de calcio hacia el interior de la fibra muscular se ve interrumpido de forma repentina y los iones de calcio se bombean aceleradamente al retículo sarcoplasmático. Este transporte de iones de calcio es posible gracias a la presencia de una bomba ATPasa. Además, la existencia del intercambiador sodio-calcio hace posible que los iones de calcio sean eliminados de la célula, gracias a la bomba ATPasa sodio-potasio. Como consecuencia de todo este proceso, la contracción se detiene hasta la aparición de un nuevo potencial de acción. A modo de resumen, para que lo entendáis mejor, os dejamos esta visión general del proceso. Y nada más. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido sobre el corazón y su fisiología. Muchas gracias. Adiós.